claras y directas. Perla Berríos, Albina Ruiz, Al Día con Willax. A las 12, Gonzalo Iwasaki y Maricel Linares presentan Willax Mediodía. Minutos antes de las 7, Maricel Linares, Albina Ruiz y el mejor análisis de la información en Willax Noticias. Y a las 11, Omar Ruiz de Somocurcio trae toda la emoción, alegría y pasión. Willax Deportes. Solo por Willax. Bienvenidos a El Día con Willax. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos el compromiso de mantenerte bien informado desde el inicio de la jornada, para que empieces la mañana con toda la información clara y directa. Además, el mejor contenido deportivo de manera ágil y divertida. Al Día con Willax. Aquí las noticias siempre llegarán primero. Si crees que la actualidad está para llorar, Camotillo el Tinterillo llega para darle la cuota de humor a la política. Este Congreso no cumpla con su deber no es novedad, ya que algunos de sus integrantes tienen menos ética que Dina y sus cirugías. Solo por Willax. Disfruta del espectáculo y la diversión. A las 2, Rodrigo y Gigi le ponen picante a tus tardes. Amor y fuego. A las 4:20, los mejores consejos y tendencias con Andrea y Valeria. Un día en el mall. Minutos después de las 5, polémica, risas y mucha conversación. Entrometidos con Giampiero. Y a las 10, música, actualidad y entretenimiento. Crónicas de impacto. Solo por Willax. Nuestro compromiso es mantenerte bien informado. A las 6 de la mañana, noticias claras y directas. Perla Berríos, Albina Ruiz, Al Día con Willax. A las 12, Gonzalo Iwasaki y Maricel Linares presentan Willax Mediodía. Minutos antes de las 7, Maricel Linares, Albina Ruiz y el mejor análisis de la información en Willax Noticias. Y a las 11, Omar Ruiz de Somocurcio trae toda la emoción, alegría y pasión. Willax Deportes. Solo por Willax. Bienvenidos a El Día con Willax. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos el compromiso de mantenerte bien informado desde el inicio de la jornada, para que empieces la mañana con toda la información clara y directa. Además, el mejor contenido deportivo de manera ágil y divertida. Al Día con Willax. Aquí las noticias siempre llegarán primero. Si crees que la actualidad está para llorar, Camotillo el Tinterillo llega para darle la cuota de humor a la política. Este Congreso no cumpla con su deber no es novedad, ya que algunos de sus integrantes tienen menos ética que Dina y sus cirugías. Solo por Willax. Disfruta del espectáculo y la diversión. A las 2, Rodrigo y Gigi le ponen picante a tus tardes. Amor y fuego. Listo, empezamos al aire. Buenos días, buenas noches, amigos de todo el Perú y del mundo. Esto es Rey con Barba y como todas las semanas vamos a comentar las principales noticias del Perú y algunas internacionales. Ahora, inmediatamente después vamos a comentar las novedades del Papa, ¿no? Pero hay que empezar pues por la política local, el cambio de gabinete. ¿Ah? Yo quiero decir un par de cosas. La censura del gabinete de Adrianzen, de Gustavo Adrianzen, era segura. Esto estaba cantado. Así que Dina Boluarte intentó primero entregar la cabeza de Salardi, del ministro de Economía, que es el que lo estaba haciendo relativamente bien, ¿no? Reemplazándolo por el señor Pérez Reyes, que es su ex de Transportes, su ex de Producción, su ex de no sé qué otro cargo público. Su incondicional apoyo para todo propósito político. Finalmente, en una burla al país, sacrifica a Salardi, que lo estaba haciendo bastante bien, como digo, y transfiere ministros de un sector a otro.
Apuesto doble a sencillo a que el gobierno le vuelve a dar más dinero a Petroperú, ese que nos sacan del bolsillo a todos los peruanos, a esa quebrada empresa de Petroperú, para que siga perdiendo nuestros recursos. Porque Salardi, uno de sus pecados fue negar el apoyo financiero, o mayor apoyo financiero, a Petroperú. Dina perdió, en mi concepto, otra oportunidad de hacer algo positivo, convocar a una persona honesta, capaz, que con independencia total formara un gabinete serio y solvente para los 14 meses que le quedan de gobierno. Pero ella, por pensar en el poder, se olvida de pensar en lo que le interesa, en el fondo, al país, pero también a ella. Pero en fin, así que ahí estamos. ¿Y qué es lo que dice el premier Arana, el nuevo y flamante premier? Ha dado un mensaje. ¿Ah? Le dice al Congreso lo siguiente, que nos escuchen y luego den su opinión. La verdad, señor ministro, ya pasó el tiempo de las palabras, ¿no? Y, hemos escuchado bastante. Sí, y creo que lo que se le viene al nuevo premier no son buenas noticias. A ver, yo tengo un buen concepto de él. Es conciliador y prudente, sí. Pero detrás de él hay como 10 ministros que hace rato que deberían estar en sus respectivas casas. La impresión ciudadana, y esto es correcto, es que nada ha cambiado y que todo sigue igual. Mantener al gabinete tal como está es una ofensa a la realidad política, claro, como a la percepción ciudadana. Eso está claro. Tal como lo vemos nosotros, lo acabamos de conversar con Rafael, el premier tiene 3 semanas para tratar de doblarle el brazo a la señora Dina Boluarte e imponer varios cambios, comenzando por los ministros de Transportes, Justicia y del Interior. De no ser así, somos de la opinión que el premier debería renunciar. Y si aún así insiste y no hace los cambios fundamentales, pero insiste en ser premier, si nosotros fuésemos parlamentarios, no votaríamos por la confianza de ninguna manera, claro, para así obligar a la presidenta de la República a que presente al país un gabinete de verdad, con gente inteligente, capaz, talentosa y honrada. Así es. Eso se puede hacer sin ningún problema. Y a los partidos políticos que están pensando respaldar a este gabinete, yo solamente le digo que en una democracia, y más en un año electoral, todo el poder reside en el pueblo. Y quienes no escuchen la voz del pueblo van a pagar un precio muy alto. Así es, así es. No, y como hemos comentado hace un momento, si a Dina se le iluminara, si fuera un poquito humilde y decidiera convocar a una persona capaz, digamos, por decir algo, a un ante los Flores Arauz o a cuántas personas, sí, claro, que estoy seguro que, dependiendo de las condiciones, podrían sacrificarse unos cuantos meses. Es decir, en esas condiciones evidentemente las principales sería, muy bien, pero yo pongo el gabinete, yo convoco a las personas y yo tomo las decisiones, ¿no? Si no le acepta eso Dina, entonces no hay forma de que le acepten un cargo de ese estilo, a menos que sean personas que son incondicionales de ella, ¿no? Sí, pero por supuesto. Y que no nos digan, Rafael, de que no hay personalidades que puedan aceptar esta responsabilidad. Sí. Tú has mencionado, por ejemplo, a Ante los Flores Arauz, que es un hombre respetado por todos los sectores políticos, capaz, experiencia, talentoso, honesto, brillante y además con carácter. Claro, se sentaría, podría ser convencido apelando a su patriotismo, a que acepte cargar una cruz, porque eso es lo que es. Claro, ¿no? Claro. Y se sienta con Dina y hace un gabinete de verdad. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Ya, ahí está, por ejemplo, ¿qué hace Jaime Daltau? Siempre opina, habla, sabe, y es un hombre muy talentoso. Claro, gente que no esté buscando... Que no esté contaminada, ¿no? O sea, y que no esté buscando un cargo político en el fondo. Que con toda seguridad convocarían gente de primer nivel porque tiene los contactos para eso. Supuesto. Y si quieren una mujer, ahí está María Isabel León, por ejemplo, que ha sido presidenta de CONFIEC, muy vinculada a la educación y que es una mujer muy talentosa y muy respetada también por todos los sectores. Y gente hay. Y además, ¿no?, empresarios que están dispuestos a poner su experiencia al servicio del país, que yo creo que en unas circunstancias extremas
además, faltando escasamente un año para que se termine el gobierno, sí estarían dispuestos a sacrificarse. Pero todo empieza por una disposición de Dina Boluarte de darse cuenta de que tiene cero casi de aprobación ya. Y la de señora rechazo Dina, absoluto. en ese caso, no saldría por la puerta trasera, ¿no? No, claro que no, al contrario. Todo esto podría realizarlo sin ningún problema, salvo que lo que se quiera es gente dúctil, maleable y corrupta para hacer negocios. exacto. Si ese es el caso, ni modo, nuestra propuesta no tiene ningún sentido, ¿no? Efectivamente, Así es, ¿no? efectivamente. Por ejemplo, este ministro de Transportes que han puesto, mira, para que te veas el nivel, Rafael, es un ministro de Transportes que casi maneja 1/3 del presupuesto nacional. Y él dice, refiriéndose a su jefe Acuña, a César Acuña, dice que que él emplea un lenguaje simple, coherente, articulado, para transmitir con sabiduría sus propuestas, ¿no? Conocemos, ¿no? Lo hemos conocido. Seguramente, No, seguramente, sí, yo me acuerdo seguramente, de él ¿no? en el Congreso. Pero- No tengo una mala imagen de él, pero no. Pero ¿qué tal besucón de egos? Solamente con eso bastaría para no darle esa responsabilidad, pero hace 2 años sacó un meme donde llamaba a Dina Boluarte rata corrupta. ¿Cómo? No, yo no puedo entender cómo se le puede dar semejante responsabilidad a hombres con una trayectoria sinuosa, ¿no? Tan sinuosa. Evidentemente, eso es una cuota de poder ¿Ah? de Acuña, ¿no? Por eso, si se aprestan a robar en el último año, no hay cambios posibles. No. Si se aprestan a hacer negocios, no hay cambios posibles. claro. ¿No? No hay Si cambios se posibles. prestan a mantener la mediocridad, tampoco. Tampoco, ¿no? Pero si quisieran hacer algo positivo, efectivamente, caminos existen. Hay caminos y en el Perú existen los hombres sí, por supuesto, adecuados, indicados para esa por responsabilidad. supuesto. Y por supuesto que se les puede convencer, ¿no? Claro que sí. Álvarez, el tema... el Papa. Al Papa, sí. El Papa. Vamos a ver, unas cuantas ideas del Papa. Inició hoy día oficialmente su pontificado. Pero en los pocos días que lleva como romano pontífice, ya ha dejado, me parece, muy claras sus prioridades, que son bastante diferentes realmente al pontificado de Francisco. Bastante diferentes. Ha hablado primero de la unidad entendida en sentido amplio. Unidad dentro de la Iglesia Católica, en primerísimo lugar. ¿Cómo pretendemos los creyentes católicos y la Iglesia como institución predicar sobre valores si dentro de la propia Iglesia no se pone en su sitio a quienes están hablando tonterías o provocando desunión? Segundo, la de las diferentes confesiones cristianas, que eso es una cosa que es evidentemente necesaria, buscar el acercamiento y, si es posible, la unidad. Y tercero, la de todos los seres humanos, porque ha clamado también, y en segundo lugar como objetivo, la paz. Pero la paz en el mundo, por supuesto, la paz en el mundo, la paz en las conciencias, la paz entre los hombres, pero la paz yo creo que lo ha dicho recordando la definición de Santo Tomás, la definición de paz, que es muy breve pero muy clara: tranquilidad en el orden. O sea, no basta la tranquilidad, no es ausencia de violencia, sino que tiene que haber orden, y el orden se basa evidentemente en la justicia. Y en tercer lugar, la defensa de valores importantísimos para el desarrollo del ser humano, en general de la sociedad. La familia, y ha sido muy claro hoy y hace un par de días, definida, como él la ha mencionado, con toda claridad, como la unión de un hombre y de una mujer en una unión estable. Y, por supuesto, de la defensa de la verdad. Aunque, y ha sido muy claro con los diplomáticos, le dijo, una verdad que la Iglesia está obligada a defender, aunque a veces lo que diga pueda generar incomprensiones. No se trata de acomodarse a lo que está de moda, a la opinión de otros, sino la Iglesia tiene el deber de defender lo que es el depósito de la fe. Yo pongo como ejemplo la verdad sobre la persona humana, dijo hace un par de días. Está hecha, la verdad sobre la persona humana es que existe hombre y mujer. No es que eso de hombre y mujer no es una construcción cultural, ha dicho textualmente, sino un regalo divino. Tenemos el deber de resistir las ideologías que confunden y distorsionan el plan de Dios. La familia, como ha sido designada por Dios, es el santuario de la vida y del amor.
y nadie tiene autoridad para redefinir, según la doctrina cristiana, sus fundamentos. Muy bien, yo creo que es muy claro el Papa. Aquí los caviares decían que León XIV era más o menos un clon de Francisco, ¿no? Sí. Bueno, si nos guiamos por sus mensajes, por sus palabras, está bastante lejos de ser un clon, ¿eh? En fin, y eso creo que es muy positivo para la Iglesia. Sí. Pero vayamos a nuestros temas. A ver, Rafael, el tema de la vacancia presidencial se va a poner nuevamente de moda. Definitivamente. ¿No? Y claro, Dina Boluarte no cesa de dar argumentos a quienes quieren ir por este camino, ¿no? Pero, por ejemplo, Álvarez Rodríguez, ¿no? Cuya simpatía por el gobierno no se puede dudar. Mejor dicho, no se puede dudar. Claro. Dice, mal con Dina, pero peor sin Dina. Es decir, adelantar un cambio de presidente cuando ya están convocadas las elecciones presidenciales sería armar todo un quilombo, ¿no? Claro. En eso del quilombo yo le doy toda la razón. ¿Se imaginan ustedes? En los 4 próximos meses. que presenten, presentan, se decía, un grupo grande, ¿no? Vamos a ir por la vacancia. Primero, es un escándalo internacional. Segundo, expandan inversiones. ¿no? Totalmente. Tercero, paralizan. Se arma todo un proceso largo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, debate, abogados, defensores. Muy bien. Que consume por lo menos un par de meses. Y de ahí a la comisión permanente, otra vez de ahí al pleno, otro gran debate. Y mientras se produce este debate, comienzan las ambiciones, se sueltan las ambiciones, porque todos quieren ser. Entonces hay que vacar al presidente del Congreso. Al presidente del Congreso. Que es el que va a asumir la presidencia. Tendrían que vacarlo porque de otra manera sería el presidente, él y Acuña, por supuesto. ¿No? Y Patricia Juárez subiría a la presidencia, es decir, Fuerza Popular, a la presidencia del Congreso. Inaceptable. Entonces va a haber un quilombo, pues, que es la palabra argentina de chongo, ¿no? De burdel. De burdel, ¿no? Un espectáculo, pero dantesco, ¿no? Dantesco. Así que aguanten nomás, tranquilos, ya no queda otra, ¿no? Lo fácil, claro, es decir, abajo Dina, muera Dina, ¿no? Clávenle las balas con martillo, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Ya está. Lo difícil es defender la institucionalidad de un país al margen de quien sea presidente. Por supuesto. Lo difícil es aceptar que los tiempos constitucionales tienen que cumplirse. Ya basta de comportarnos como salvajes, que cada 2 años tenemos que cambiar un presidente. ¿no? Además, hay que esperar. Sí, claro, la señora va a ser juzgada y si es culpable va a ser condenada a muchos años de cárcel. Sí, claro. ¿no? Pero quieren ya, elecciones ya, ¿no? Detrás de esto se esconde lo que yo llamo una conspiración política. ¿Qué es lo que pasa? A ver. No es la única, por cierto. Ahora vamos a hablar de otra. La primera pregunta para absorber esto es ¿qué es la Fiscalía de la Nación en estos momentos, en los últimos años? Es un partido político. Es un partido político que persigue a los enemigos de los caviares y que busca desesperadamente la vacancia presidencial. ¿Para qué busca la vacancia presidencial? Porque en el caos que se armaría en el Congreso y en el país, podrían ellos poner a alguien parecido al señor Sagasti. ¿Para qué? Para manipular el proceso electoral que se nos viene. De eso se trata básicamente, ¿no? Y para seguir lucrando un poco pero claro, ¿no? de las asesorías y de las consultorías, ¿no? Ahora, el liderazgo de este complot no es pues la señora fiscal de la Nación, ni es Zoraida Ábalos, ni es el pobre Pablo Sánchez, ¿no? Que la justa puede con su alma. Aquí hay gente, hay operadores de atrás, ¿no? Y muchos vinculan pues al famoso Gorriti, ¿no? Al famoso Gorriti. No es tanto, detrás de él hay otra gente también interesada en promover este caos, ¿no? Pero en fin, esto no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Y sí, no va a pasar. Sé que lo difícil es defender la institucionalidad democrática, ¿no? Pero definitivamente es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y fíjate, eso que dices de la defensa de la institucionalidad democrática, es lo que en el fondo la gente fuera del Perú le reconoce al Perú. Es decir, pueden haber habido todos los escándalos que quieran, pueden haber habido las vacancias presidenciales o las renuncias o los golpes o los intentos de golpe de Estado o el golpe de Estado como el que dio el Lagarto, pero han seguido, el proceso ha seguido.
la Constitución se ha mantenido. Es decir, la democracia débil, boba, incipiente que existe en el Perú, gracias al aguante de los peruanos, ha durado, ¿no? Y eso es un caso que sí hay que reconocer, ¿no? El sector caviar, que es muy poderoso porque maneja mucha prensa, ellos están convencidos que pueden repetir la historia del señor Merino, ¿no? Sí, por supuesto. Y que todo consiste en denunciar, empapelar, difamar y perseguir a los adversarios o manchar completamente determinadas imágenes para envenenar al pueblo y originar reacciones populares. ¿Creen que esa historia se puede repetir? Así ¿no? es. Bueno, pues la mala noticia es que eso no va a pasar, ¿no? No va a pasar. Así que están conspirando por las puras. Sí. Corte, Rafael. ¿Orden? ¿Vamos? No, la Corte Interamericana, chiquita. Sí, bueno, dale. Es un nuevo intento de intromisión en los asuntos peruanos. Sí, así es. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice este titular, exige anular ley de fiscalización de las ONGs. Imagínate tú. Ahora no, pero no exigen, esta vez se han vuelto más delicados. Lo que ellos dicen es, emplean una palabra mucho más suave, ¿no? Pero en el fondo lo que están pidiendo... hacen un llamado al Estado peruano a derogar la ley de control y fiscalización de las ONGs, ¿no? La misma ley que existe en todos los países civilizados del mundo, comenzando por Estados Unidos, ¿no? Es que ahí no pueden hacer lo que hacen aquí. ¿Qué es lo que hacen aquí? Reciben dinero de organizaciones totalmente ideologizadas y sin control de nadie y sin conocimiento público, las usan eso o en los fines que dicen que persiguen o en fines secundarios o en los fines que persiguen pero que están igualmente ideologizados por sus benefactores, o sea, por sus donantes. Y lo único que pretende esta ley contra las falsedades que sostienen una y otra vez las ONGs a nivel nacional e internacional, es decir, la mafia caviar, es que esto es un poco como que se va a impedir que las ONGs funcionen. No, señor. Lo único que la ley establece, los cambios que se establecen en la norma que los rige o que los va a regir, es que tiene que haber transparencia. Se tiene que saber cuánto dinero viene, para qué viene y en qué se emplea. Por ejemplo, en los sueldos de las personas, las remuneraciones de las personas que se contratan o que están permanentemente en las planillas de las ONGs. Se quiere saber qué porcentaje de esas donaciones que supuestamente deben ir, por ejemplo, para gente pobre o necesitada, se queda más bien en los bolsillos de los administradores o del personal administrativo. Hay instituciones internacionales como, por ejemplo, la UNICEF, que hace años se produjo un escándalo, bastantes años, como en los 90, se demostró que el 92% de sus ingresos se iban en gastos administrativos, es decir, en sueldos, en movilidad, en camionetas, en viajes, en hoteles, etcétera, de los funcionarios de UNICEF. Juegan con la niñez, o sea, viven de la niñez, ¿no?, del hambre de los niños en el mundo y solicitan donativos por todo tipo de medios, incluso en las líneas aéreas, ¿no? La Santa Sede, el Vaticano, recuerdo que por eso nos enteramos, o sea, fue una cosa pública, el Vaticano dijo no se sigue financiando al UNICEF, porque se descubrió este asunto, ¿no? Bueno, ahora se supone que es el 80% que se queda en manos de los gastos, queda en los gastos ordinarios. En cualquier caso, si las ONGs quisieran desmentir eso, por ejemplo, podrían hacerlo. Por ejemplo, el señor Gorriti, que le diga al país cuánto gana. Claro. Cuánto ganan sus asesores, sus consejeros, la gente que compone Carlos Rivera, todos los de IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esas que tienen pomposos nombres, que, por ejemplo, AIDESEP, la asociación, mire el nombre, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Es un pomposo nombre igualito como el de Comisión Andina de Juristas, ¿no?, de García Sayán, o el Instituto de Defensa Legal de Gorriti y de Carlos Rivera, o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que son en el fondo solamente ONGs en respaldo de determinadas ideologías. Bueno, esta institución, esta ONG, el AIDESEP, que ha hecho un daño enorme en el tema de las inversiones petroleras y mineras, rechaza con un comunicado toda actividad petrolera en el lote 64 y habla de un gobierno territorial autónomo, habla en nombre
de un gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. Oiga, hay que decirles a estos señores, yo si tuviera alguna autoridad en el país, les diría a ustedes que se han creído. El Perú es una sola nación. Ustedes no tienen ningún derecho a hablar de distintas naciones en el Perú, como la nación One Piece, o la nación Quechua, o la nación Aymara. Todos somos la misma nación. El Perú es una nación. Y por tanto, lo que tenemos que presionar es la reglamentación urgente de esa ley que exige la transparencia de las ONGs, porque esa es otra. Está la ley, pero si el Poder Ejecutivo no la reglamenta, no entra en vigencia. O sea, en el fondo no rige. Entonces, a eso están jugando algunos, a tratar de que el gobierno no reglamente la ley. Y hay que reglamentarla cuanto antes. Y esta es una denuncia interesante de Carlos Paredes, que él es un periodista de investigación y que es un hombre fundamental en el programa de Sonda y de Contracorriente, ¿no? Él dice, el Contralor de APP, dice, me imagino que se refiere al partido de Acuña, el Contralor APP está pidiendo más plata como cancha, pero no responde por los viajes en primera clase al extranjero, con su asistenta de máxima confianza, Ana Náñez, Yo entiendo que... no calificada para el puesto ni para los viajes. La pregunta es, dice Carlos Paredes, ¿quién controla al controlador? Es que ese es el problema. Ahora, si esta información es correcta, es evidente que están cometiendo un delito, porque los funcionarios están prohibidos de viajar en primera clase. Así es, hace muchos años. Esto nació en la ley de presupuesto. Esto nació el año 2004. Así y es. fue una propuesta de Antero Flores Arauz. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que nos contó que él estaba en el aeropuerto y un ministrito de eso de cuarta que tenía Toledo subió de repente a primera clase, ¿no? Y él iba en clase turista, ¿no? Entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué pasan estas cosas? Recién me entero que viajan en primera clase. Todo. Entonces presentó un proyecto de ley que se aprobó casi por unanimidad. Y se ha repetido en las leyes de presupuesto. Y entonces todos viajan en la clase tortura, que es la clase económica, ¿no? Sí, algunas veces a los ministros les hacen un upgrade. A veces, esa es otra historia. Así es, pero ya es una cortesía de la línea aérea. Pero efectivamente, en el Estado, en la administración pública, está hoy por hoy prohibido comprar pasajes en primera clase. Y viajar, por cierto, con una secretaria deja mucho que desear. Dicho sea de paso, también debería de verificarse, eso programa Contracorriente que tiene investigación, debería de verificar también los viajes del anterior Contralor, que si por algo se distinguió, fue por la cantidad de viajes que hizo al exterior. Alan García, cuando yo fui ministro, Pepe, cuando algún ministro pues tiene que pedir una resolución suprema en la que se autorice la salida del país, ¿no? Yo recuerdo que Alan García, cada vez que de algún ministro le presentábamos la solicitud de un viaje, decía, ¿para qué? Te hacía una serie de preguntas a ver si efectivamente justificaba que gastaras ese dinero y que te fueras del país unos días. Oigan, nos decía en general, los ministros tienen que trabajar en el Perú, salvo el ministro de Relaciones Exteriores que tendrá que viajar, pero los ministros tienen que resolver problemas en el Perú, no tienen que resolver problemas en el África, en Europa, en Estados Unidos, salvo excepciones, ¿no? Pero el trabajo es aquí, no afuera. Por supuesto. Eso es lo que hay que... ¿Y el Contralor? Imagínate tú, va a vigilar los gastos del extranjero. Bueno, me imagino que tendrá una respuesta, ¿no? No, sí, las respuestas son reuniones de contralores de nuestro, o de una conferencia, de un seminario, o lo que fuera. Bueno, tiene que responder. Habría que hacerle una pregunta parecida, hablando de transparencia, al gobernador de Lambayeque, que convocó una sesión extraordinaria de urgencia, ¿no? Y aprobaron su viaje él y cuatro miembros más del gobierno regional para ir a la feria, a Roma, a la entronización del Papa, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero bien, si fuese Lambayeque. Claro, pero si fuese con su plata está muy bien. Pero sin invitación, ¿quién los ha invitado? ¿A qué hacer parte de los 200.000 que estuvieron afuera en la plaza? Si no tenían invitación, no tenían por qué ir. Ya fue la presidenta del país. O sea, aprovecharon el pánico, aprobaron un gasto... Y fueron 4. 5. Claro, él y 4. Él y 4 más. Sí, pues. Esas cosas lamentablemente se dan en el Perú, ¿no? Y lo otro, Rafael, es este tema de Petroperú que tú has mencionado.
Luis García Miró se sorprende por la forma en la que la prensa esquiva graves problemas nacionales, como es el caso de Petroperú, Por supuesto. pero se ocupa de bagatelas. Más temprano que tarde, Petroperú quebrará. Petroperú le debe al Estado, es decir, a Más de cada uno 22.000 de los millones. peruanos, la barbaridad de 8.500 millones de dólares, sin considerar intereses. Así es. Y esta deuda se multiplica por la tasa de interés internacional, porque simultáneamente el Perú se ha endeudado por esa misma cantidad con bancos extranjeros. Esto no tiene explicación ni perdón y merece que vayan a la cárcel todos quienes han autorizado semejante estafa al ciudadano, so pretexto de salvar una empresa sencillamente inviable. Exactamente. El Campodónico, respaldado por la República y por toda la prensa caviar, en su momento dijo, no hombre, es una refinería muy barata, no Sí, se sí, él asuste. fue el que promovió apenas, eso. Apenas 700, 800 Como millones mala. de dólares, no pasa nada, hombre, y va a ser un gran negocio para el Perú. Bueno, costó 8.500 millones de dólares más intereses, ¿no? Y eso Ah. sin contar las capitalizaciones de otras deudas que ha tenido con el Estado peruano, porque eso es solamente referido a la refinería. Oye, ya que mencionamos a Gorriti, ha habido una noticia, a ver, pongan la imagen 241, si la tienen a la mano, me olvidé de avisarles, si la tienen, si la consiguen, va a salir una noticia ahí, dice, pero yo comento, la red de la caviarada, ¿no? Ahí está la noticia en inglés, pero no importa, se autoayudan, pues, ¿no? Dentro de la red. La iniciativa para la protección del periodismo, así se llama la institución que lo ha premiado, ha nombrado caballero de la libertad de prensa a Gustavo Gorriti. Entre ellos, pues, se premian, se becan, se publican, se elogian y se contratan. Se adulan, se besuquean y se acuestan, ¿no? Y se premian, ¿no? Ay, señor. A ver, se publicó la ley 330, que fue promovida por el congresista Alejandro Muñante, que elimina la inimputabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años que cometieron delitos graves. Esto ha sido criticado por los organismos de derechos humanos, por la propia Fiscalía, el Poder Judicial, que dice que eso atenta contra la Constitución, que viola tratados internacionales, pero Muñante demuestra en un artículo que la mayoría de las acusaciones son falsas, ¿no? Incluso dice, se ha deslizado que esta ley ignora los estándares internacionales. Falso. La observación general número 24 del Comité de los Derechos Humanos del Niño sugiere establecer una edad mínima razonable, pero no prohíbe sancionar penalmente a quienes ya tienen 16 años. De hecho, países como Chile, Colombia y Argentina ya han adoptado medidas similares. En España y en Inglaterra existe responsabilidad penal de los menores cuando se trata de crímenes con crueldad. Es que, mira, ¿no? cualquier persona... Acabo, ¿no? No, y sí, pero... en Estados Unidos, en estos momentos, hay aproximadamente 3.000 menores de edad que están cumpliendo condenas de cadena perpetua. Sí, claro. Condenas de cadena perpetua por crímenes que cometieron antes de haber cumplido los 18 años, ¿no? Y de todos estos condenados, el 18% tenían entre 13 y 15 años. Aquí en el Perú, según el informe de la Comandancia General de la Policía, el 50 o 60% de los sicarios que se capturan tienen entre 16 y 17 años. Así es. ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser necesaria esta norma? O sea, a ver, y es muy gracioso y de mucho contraste, porque muchas de las personas que critican esta norma, sin embargo, están de acuerdo con que hay que quitar la penalización a las relaciones sexuales de personas mayores con menores de 16 años, ¿no? Porque dicen que saben que es voluntario. O sea, un muchacho de 16 años sabe perfectamente que no puede matar. Esto es algo innato en el ser humano, y más en un menor de edad, saben perfectamente. Así que, si quieren jugar con armas, bueno, se expone a ser juzgado como corresponde. Delito de adultos, pena de adultos. ¿no? Así es. Eso es, ¿no? Oye, yo no quiero que se termine este primer bloque, Pepe, para hacer una rectificación. Y quiero hacer una expresa
declaración. Yo, cuando doy una opinión, si no hay argumentos que me convenzan de que mi opinión está errada o equivocada, yo tengo el derecho, como cualquiera, de seguir dando mi opinión sobre determinados asuntos, sobre determinados hechos o sobre determinadas acciones de diferentes personas. Así que los troles que defienden a algunas autoridades, que creen que yo tengo algo personal respecto de algunas autoridades, se equivocan. Aquellos que creen que tengo alguna ¿cómo se dice? Una inquina contra algunas autoridades en el Perú, se equivocan. No tengo ninguna inquina. Lo que sí tengo es decisión de defender lo que me parece bueno para el país. Ahora bien, eso es cuando yo emito opinión. Pero cuando yo hablo sobre algo que supuestamente ha ocurrido, tengo el deber, y lo tienen todas las personas, y por supuesto los que hacemos periodismo, que hay que saber distinguir la opinión de la información. Y yo tengo que rectificar una información que yo di el domingo pasado, porque hablando de la avenida Comandante Espinar, mostramos incluso fotografías, ¿lo recuerdas, Pepe?, de algunos errores que se habían producido, a la opinión también de varias personas. Por ejemplo, lo de esta vereda, ahí lo vemos, ¿no? Bueno, donde se cortaba, se disminuía la... Pero he recibido una llamada del municipio de Miraflores, que son contra quienes hablé, y me han aclarado tres cosas. Primero, que el diseño de las obras, con estos errores, los aprueba finalmente no la municipalidad del distrito, la municipalidad de Miraflores en este caso, sino la municipalidad provincial. Segundo, que los errores de las veredas, estos errores, este error de aquí, esta barbaridad, se corrigió de inmediato en cuanto se descubrieron o se hicieron públicos, se denunciaron. Y por tanto, cuando la semana pasada hablamos de esto, esto ya estaba corregido, ¿ya? Y tercero, que las demoras en estas obras de la avenida Comandante Espinar en Miraflores se deben fundamentalmente no a las obras propiamente, sino a los problemas de intersecciones con Sedapal, o sea, con conexiones de Sedapal que, como siempre, burocráticamente demora un montón. Así que yo rectifico con toda tranquilidad y, por supuesto, me disculpo porque no actualicé la información. Hecho. A ver, Sagasti. Corte dentro de un ratito. Ahorita. ¿Sí? Por abuso de autoridad, el señor Sagasti, quien fuera presidente provisional de la República, será procesado penalmente, ¿no? Pues esto es por el delito de abuso de autoridad y por el pase al retiro. Claro, violar la ley de la policía. Oficiales de la Policía Nacional, ¿no? Así es. Y uno que estaba pasando piola es que fue ministro de Defensa, Walter Ayala. Por ascensos irregulares en Fuerzas Armadas, el Pleno del Congreso aprobó acusación contra él. Y también estarían implicados el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el propio Castillo, ¿no? ¿Ah? En fin, quería decir algo sobre Mujica, Pepe Mujica, un hombre que estuvo muchos años preso, con un pasado tenebroso, pero supo rectificarse, de dogmático se convirtió en un hombre razonable, socialdemócrata, muy parecido a los socialdemócratas de Europa, hizo un gobierno interesante, se convirtió en un pensador, en un hombre caritativo, generoso, ¿no? Incluso se burló de los comunistas radicales, ¿no? Decía, oigan señores, no sean idiotas, que no se puede distribuir la riqueza si atacamos al que la genera, al que la produce. ¿No? Sí. Ya pagan impuestos, con esos impuestos yo hago servicios del pueblo, pero si ustedes quieren eliminar a los empresarios, a las empresas, lo único que hacen es hacernos fracasar. Ahora todos lo elogian, pero él marcó... Yo seré socialista, dijo, pero no soy estúpido. Es una frase muy buena de él. Marcó grandes distancias con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua e incluso con los Kirchner, ¿no? Efectivamente. A quien la llamó loca de mente, a la pobre. Fuera de micro, pero no. Es peor que el cojo. Peor que el tuerto, ¿te acuerdas? Ya no hay tiempo, pero tengo su última entrevista donde se refiere a todos. A todos. A Evo Morales lo llaman es un idiota completo, ¿no? Bueno, en fin. ¿no? Bueno, pausa. No soy estúpido. Sí, tenemos que hacer una pausa y regresamos con Tomás Gálvez.
El fiscal que tiene que fiscal de la volver y nación que no lo quieren, no lo dejan. no lo quieren aceptar. Las 4:20, los mejores consejos y tendencias con Andrea y Valeria, un día en el mall. Minutos después de las 5, polémica, risas y mucha conversación. Entrometidos con Giampiero. Y a las 10, música, actualidad y entretenimiento. Crónicas de impacto. Solo por Willax. Nuestro compromiso es mantenerte bien informado. A las 6 de la mañana, noticias claras y directas. Perla Berríos, Albina Ruiz, Al día con Willax. A las 12, Gonzalo Iwasaki y Maricel Linares presentan Willax Mediodía. Minutos antes de las 7, Maricel Linares, Albina Ruiz y el mejor análisis de la información en Willax Noticias. Y a las 11, Omar Ruiz de Somocurcio trae toda la emoción, alegría y pasión. Willax Deportes. Solo por Willax. Bienvenidos a El Día con Willax. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos el compromiso de mantenerte bien informado desde el inicio de la jornada. Para que empieces la mañana con toda la información clara y directa. Además, el mejor contenido deportivo de manera ágil y divertida. Al día con Willax. Aquí las noticias siempre llegarán primero. Si crees que la actualidad está para llorar, Camotillo el Tinterillo llega para darle la cuota de humor a la política. Este Congreso no cumpla con su deber no es novedad, ya que algunos de sus integrantes tienen menos ética que Dina y sus cirugías. Solo por Willax. Disfruta del espectáculo y la diversión. A las 2, Rodrigo y Gigi le ponen picante a tus tardes. Amor y fuego. A las 4:20, los mejores consejos y tendencias con Andrea y Valeria. Un día en el mall. Minutos después de las 5, polémica, risas y mucha conversación. Entrometidos con Giampiero. Y a las 10, música, actualidad y entretenimiento. Crónicas de impacto. Solo por Willax. Nuestro compromiso es mantenerte bien informado. A las 6 de la mañana, noticias claras y directas. Perla Berríos, Albina Ruiz, Al día con Willax. A las 12, Gonzalo Iwasaki y Maricel Linares presentan Willax Mediodía. Minutos antes de las 7, Maricel Linares, Albina Ruiz y el mejor análisis de la información en Willax Noticias. Y a las 11, Omar Ruiz de Somocurcio trae toda la emoción, alegría y pasión. Willax Deportes. Solo por Willax. Bienvenidos a El Día con Willax. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos el compromiso de mantenerte bien informado desde el inicio de la jornada. A ver, amigos, estamos con la encuesta tan esperada. Recordemos que Tomás Gálvez, cuando era fiscal supremo, denunció penalmente a Rafael Vela y a Domingo Pérez por favorecer a Odebrecht con el acuerdo de colaboración eficaz. Cosa que ahora está absolutamente clara. En respuesta, me imagino, fue denunciado, empapelado, difamado y destituido por la espuria Junta Nacional de Justicia que existió antes. En forma express. En forma express. Y el Tribunal Constitucional anuló el proceso y ordenó su reposición. Pero... Y estaba además enfermo de COVID, sí, internado. Claro, sí. UCI. En UCI todavía. No pudo defenderse. Bueno, una vez conocida la noticia, la fiscal de la Nación, ¿no?, salió y dijo: me alegro mucho, ¿no?, estoy contenta que venga aquí un hombre tan capaz, tan talentoso como el señor Tomás Gálvez, ¿no?, que va a enriquecer las decisiones. Y de repente 4 días después solicita al juez Checklin suspender por 36 meses a Tomás Gálvez, ¿no? Esto sin pasar por el filtro del Congreso, fuera del ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa hoy? ¿Se están volviendo locos en la Fiscalía? No entiendo. A ver, Tomás, explícanos. Bueno, la verdad que yo tampoco entiendo, porque, mira, yo no tengo ninguna investigación en la Fiscalía, o por lo menos esta investigación no está en la Fiscalía. Y como sabemos, los tiempos en las investigaciones son preclusivos.
pasa uno y luego otro y no se retrocede hacia atrás. En este caso yo estoy en un proceso constitucional, por nada, ¿ya? Pero hay un proceso constitucional en el Congreso. En algún momento la fiscal de la Nación, ¿qué cosa ha dicho? No, pero tiene un proceso constitucional, no puede incorporarse. Pero ella tiene más de 4. Así es, y sigue ejerciendo, entonces que se vaya 4 veces. Por supuesto. ¿Ya? Bueno, entonces está ese proceso ahí, ese proceso constitucional, que yo entiendo que se va a archivar por cualquier momento, porque ya hice mi informe, todo ello, ya demostré de que no hay nada ilícito ahí, ya las aclaraciones y tienen que archivarlo ya. Pero entonces cuando sale como tú lo has dicho, cuando sale la sentencia del tribunal, estos se amedrentan, entran en pánico y sin ningún criterio jurídico, sin ningún criterio técnico, piden mi suspensión por 36 meses. Pero se pide la suspensión de un funcionario público que esté ejerciendo. Claro. ¿Para qué? Para evitar que se valga del cargo, pues para obstruir la prueba o qué sé yo, ¿no es cierto? En este caso, pero la reposición. Yo estoy destituido. ¿De qué lo vas a suspender si está destituido? No tengo título de fiscal supremo, no estoy en ejercicio, en absoluto. Pero dice que me suspendan. Pero no hay ninguna investigación en la Fiscalía de la Nación. Entonces, ¿en dónde me van a suspender? Ni corresponde ni con una suspensión, porque es absurdo. Y no hay un proceso en el cual pedirlo. No hay argumentación para pedir la suspensión, la supuesta suspensión. Entonces, y yo no sé qué ha pasado, la verdad que han entrado en pánico al parecer, porque en realidad, mira, en todas las instituciones encontramos habitualmente pues algunas irregularidades, algunos actos de corrupción, etcétera, ¿no es cierto? Pero en la Fiscalía no has escuchado nunca que se ha investigado un acto de corrupción de la administración. No estoy diciendo de la función fiscal, sino del uso del presupuesto de la institución. Y vaya, que hay bastantes casos de esos. En algún momento, yo en la Junta de Fiscales Supremos denuncié un hecho de unas irregularidades, pero así escandalosas, y ya lo he dicho ya también por la prensa, en el periodo de Pablo Sánchez. Y solicité que llamen al gerente general, pero ¿qué está pasando con eso, no? Y ahí quedó. No, vino el gerente general y dijo, efectivamente hay un gerente que aparentemente está apropiándose del presupuesto de la institución. Y yo ya le he informado 2 veces al señor Pablo Sánchez y él no ha hecho nada. Lo dijo en la Junta de Fiscales Supremos. Fíjate. Y consta en el acta. Fíjate. Al segundo o tercer día, en lugar de sacar o de investigar el caso, ¿no es cierto? En lugar de sacar a ese gerente corrupto presuntamente, lo sacaron al gerente general y se quedó el otro. Al denunciante. Es que no hay... Entonces, yo creo que debe de haber cosas muy turbias en la institución, de tal forma que les da temor que yo regrese, porque así como denuncié en ese momento, puedo hacerlo ahora. Creo que eso, hay algo de eso, porque después no me explico por qué. Pues no me explico realmente. Creo, Tomás, que se han asustado por tus declaraciones. Tú has sido muy fuerte con ellos, ¿no? Mira, en realidad no, no, sino que las cosas son tan graves que uno tiene que decirlo de una manera firme. Claro, que por ejemplo, mira, ¿cómo es posible que estos señores que han encubierto y que siguen encubriendo a Odebrecht y a todas las investigaciones que están realizando continúen a cargo de esos casos? No puede ser. Sí, pues. No puede ser. Y sabes que mucha gente dice, no, pues ellos que lo vean, ellos han generado este entuerto, este engendro, que ellos lo resuelvan. Oiga, si está en juego la Administración de Justicia Nacional, la función del Ministerio Público, vamos a tener que dejarlo todavía hasta que desenvuelva su embrollo, estos señores incompetentes. No puede ser. Esos señores, yo dije en el 19, ni un minuto más
pueden estar a cargo de esas investigaciones y sin embargo siguen hasta el momento, a pesar de que ha quedado totalmente claro que en todo momento han encubierto a estas empresas corruptas y que nunca investigaron, sino que encubrieron. ¿Cuándo fue que te destituyeron? Me destituyeron el 23 de abril del 2021. Ya. Entre otras cosas por esas declaraciones del... Ciertamente por eso, claro que sí, esa fue la principal razón. Claro. Ahora, Tomás, sobre el requerimiento fiscal, Wilber Medina dice son 78 páginas con ideas tan absurdas que no creo que las haya redactado ella. No puede ser tan ignorante. Y de ser así debería salir de la fiscalía, pues, ¿no? No, es que mira, es que en realidad, más allá del contenido de las páginas, que normalmente el fiscal de la Nación no redacta, pero sí revisa, ¿no es cierto? Porque tiene que saber lo que firma. Claro. Tiene que saber lo que firma. ¿Vas a firmar? Mira, si ha hecho este requerimiento tan absurdo, digamos, inconstitucional, ilegal, o revela que no conoce el ordenamiento jurídico y por eso no merece continuar de fiscal de la Nación. O peor todavía. O que no lee lo que firma. O peor todavía, que está instrumentalizando al Ministerio Público para perseguir fantasmas o para perseguir a presuntos enemigos políticos o enemigos de la función. Y eso es más grave todavía. Por A o por B, esa señora realmente no merece continuar en la administración a cargo de la Fiscalía de la Nación. Ahora, pero el tribunal son como una costra, Rafael, son como una costra, ¿no? Porque ahí están, hace años, los mismos, claro. ¿no? Pablo Sánchez, que sigue manejando la Constitución, Zoraida Ábalos, que ha regresado. Pero los cambios no se consiguen de inmediato, así que hay que seguir una batalla, porque terminaremos tarde o temprano, si hacemos presión, conseguiremos que se hagan cambios. Pero el Tribunal Constitucional ha sido muy claro, ordena tu reposición. Claro. ¿Cómo es posible, bueno, mejor dicho, qué intuyes tú? Ese juez, o el juez Checklin, ¿no? Es el que le ha llegado. Yo tengo un buen concepto de Checklin. Yo espero que pronto, además pronto, tome una decisión y diga, no corresponde. Es decir, que lo lógico que debería responder, esto no corresponde, es un absurdo. Claro, mira. ¿Sería ese el único inconveniente o hay algo más que pueden hacer para impedir que regrese? Si han hecho este tamaño desparpajo, disparate, pueden hacer cualquier cosa. Sí, pues, claro que no hay límite para ellos. Sí, pues. ¿Por qué? Porque recuerda que Pablo Sánchez inventó los cargos en mi contra. Claro. Creó una supuesta organización criminal de cuellos blancos integrada por jueces y fiscales supremos. Si es que eran miembros de los cuellos blancos, ¿por qué no están presos? ¿Por qué no siguen y más bien están siendo repuestos todos? Sí, así es. Eso evidencia que fue pues una creación de este señor. Y además también está en las actas de la Junta de Fiscales Supremos, porque yo lo encaré a Pablo Sánchez, porque él le solicita a las fiscales del Callao, Sandra y Rocío Sánchez, que nos involucren en los casos, para sacarnos. Eso también se conoció. Eso se conoció. ¿Ya? Y eso sigue hasta ahora. Pues. Como ves, cualquier cosa inventan con la finalidad de mantener lejos de la fiscalía a cualquier enemigo político o a cualquier funcionario que no coincida con sus intereses oscuros. Es indignante. Ahora, para este martes 29 de mayo a las 8 de la mañana, Tomás Gálvez, ¿no?, dice sustentará su defensa y se espera que la fiscal de la Nación no mande a un adjunto, sino sustente su posición. ¿no? Claro. Sería bueno. No lo va a hacer. Claro, yo he dicho que ojalá vaya ella a ver para ver qué cosa dice. Sí, claro. O en todo caso para que sienta la vergüenza de la ignorancia, Correcto, ¿no es cierto? correcto. Porque no puede ser. Uno tiene la facultad, tiene la prerrogativa de la función, pero no puede hacer lo que quiera, pues. Justamente las facultades, las prerrogativas están limitadas por la Constitución, o delimitadas, mejor dicho, por la Constitución y la ley. No puedes hacer lo que quieras, y estos están haciendo lo que quieren. Sí, claro. Pero otra pregunta, ya no recuerdo bien, porque los fiscales supremos, bueno, son aforados. Claro. Por lo tanto, cualquier proceso
Tiene que pasar por el Congreso. Así es, ahí está en el Congreso. No pasa y la señora ya pide... Por eso, es increíble. Ya pide es suspensión. increíble. Es una locura. Es pero una, como- es una Pero aberración. como bien dice Tomás, aquí en el Perú pasan las cosas más insólitas. Pero Y como me parece que hay una Junta Nacional de Justicia dormida, drogada, parece, no pasa nada, no hay reacción. No hay mire, reacción. espero que en esta vez sí pase porque la cuestión es tan escandalosa que en realidad no hay forma de defenderse. Yo creo que la Junta tiene que tomar cartas en el asunto. Seguramente que yo también voy a interponer la denuncia correspondiente tanto a la Junta como ante el Congreso. Pero lo más importante es lo que tú decías. Mira, la reforma de la Administración de Justicia y especialmente del Ministerio Público tiene que empezar ya. Sí, claro. Ya lo tenemos tanto tiempo Que es a esta gente enquistada ahí y deteriorando a la institución. Sí, claro. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, dicen, no hay dinero para esto, para el otro. ¿Qué dinero va a haber si lo malgastan? Lo malgastan. Mira, ahora, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, la criminalidad, el sicariato, la extorsión. Siguen soldando a... No se le da la importancia correspondiente. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, los recursos humanos y materiales lo dedican a perseguir al enemigo. Sí, lo claro. dedican a buscar casos de lavado de activos, donde extorsionan a la gente y luego lo sueltan y no logran nada. Desgraciadamente, la mayor cantidad de recursos materiales y humanos se orientan a perseguir. Sí, sí, Si evidentemente. si vemos los casos de lavajato, un montón de casos de lavado de activos, etcétera, solo a perseguir. Y bueno, además, sin resultado. Y la inseguridad ciudadana, Claro, la violencia, claro. la extorsión, el sicariato. Yo creo que estamos en un momento en que debe crearse al interior del Ministerio Público fiscalías especializadas, no en crimen organizado en general, porque el crimen organizado lo consideran solamente de corrupción, de lavado Sí, de sí, activos, sí. etcétera. Cuando la criminalidad organizada La de fundamental las calles. es la extorsión, el Claro, sicariato, claro, la de las calles. organizaciones criminales, la Así es, mafia, la así cosa es. nostra. Correcto. Eso es lo que tenemos que enfocarlo directamente y tiene que haber una especialidad al interior del Ministerio Público para abordar esa problemática. De lo contrario, podemos hacer lo que se quiera hacer. La policía en el puede Ministerio seguir Público. deteniendo a gente, Podemos pero va a hacerlo. seguir pasando lo que sucede, pasa. No pasa nada. Lo sueltan. No pasa nada. Y además, los recursos se mal orientan, se mal invierten y a donde debe dirigirse, no se dirigen. Y ese es uno de los grandes problemas. Ahora, ¿realmente Gorriti tiene tanto poder en la Fiscalía? Pero claro, mira, la cuestión es sencilla, Cuando perdió cierto control en la Fiscalía Suprema y también en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, ¿qué hizo? Se apoderó del Consejo Nacional de la Magistratura, lo desactivó y conjuntamente con Martín Vizcarra crearon la Junta Nacional de Justicia. Claro. sí, Ya, sí. y votaron con esa junta de modo express a todos los que no les eran afines, jueces y fiscales supremos. Y entonces, una vez que tiene su junta, va a nombrar gente independiente o gente imparcial. No, pues hermano, ¿qué tiene que hacer? Meter su gente, y eso es lo La que prensa, ha hecho. Por eso seguimos La prensa igual. se la tienen que jugar Claro. en este Ahora- partido, porque si no, no vamos a ganar. Ahora yo quiero ver el papel de Checklin, porque es el juez más poderoso que hay en el país, ¿no? Pero no te olvides que es un juez provisional finalmente. Sí, pero yo ¿Ah? tengo buen concepto de él, la verdad. Y hay presiones, muchas presiones. Y vamos a ver. Pero cuando se Claro, ponen pero principios mira, firmes, pero la el presión no juez sirve. Checkley, Al contrario. mira, siempre ha actuado con prudencia, Es prudente. razonablemente. Si es que tiene presiones, las maneja bien, pero ha actuado con cierta imparcialidad y con cierta prudencia. Yo confío en él de tal forma que el 29 de mayo considero que se va a descartar este pedido por irracional, obviamente. Queremos. Oye, antes de irnos a una pausa muy rápida, Pepe, o regresamos con lo de las placas de rodaje que hay que cambiar, porque francamente no hay derecho. ¿Ah? Ahora explicamos Una un pausa y Muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ustedes, muchas gracias. Tomás, esperemos que las cosas se ordenen. Para que
que empieces la mañana con toda la información clara y directa. Además, el mejor contenido deportivo de manera ágil y divertida. Al día con Willax. Aquí las noticias siempre llegarán primero. Si crees que la actualidad está para llorar, Camotillo el Tinterillo llega para darle la cuota de humor a la política. Este Congreso no cumpla con su deber no es novedad, ya que algunos de sus integrantes tienen menos ética que Dina y sus cirugías. Solo por Willax. Disfruta del espectáculo y la diversión. A las 2, Rodrigo y Gigi le ponen picante a tus tardes, amor y fuego. A las 4:20, los mejores consejos y tendencias con Andrea y Valeria, un día en el mall. Minutos después de las 5, polémica, risas y mucha conversación. Entrometidos con Giampiero. Y a las 10, música, actualidad y entretenimiento. Crónicas de impacto. Solo por Willax. Nuestro compromiso es mantenerte bien informado. A las 6 de la mañana, noticias claras y directas. Perla Berríos, Albina Ruiz, Al día con Willax. A las 12, Gonzalo Iwasaki y Maricel Linares presentan Willax Mediodía. Minutos antes de las 7, Maricel Linares, Albina Ruiz y el mejor análisis de la información en Willax Noticias. Y a las 11, Omar Ruiz de Somocurcio trae toda la emoción, alegría y pasión. Willax Deportes. Solo por Willax. Bienvenidos a El Día con Willax. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Tenemos el compromiso de mantenerte bien informado desde el inicio de la jornada. Para que empieces la mañana con toda la información clara y directa. Además, el mejor contenido deportivo de manera ágil y divertida. Al día con Willax. Aquí las noticias siempre llegarán primero. Si crees que la actualidad está para llorar, Camotillo el Tinterillo llega para darle la cuota de humor a la política. Este Congreso no cumpla con su deber no es novedad, ya que algunos de sus integrantes tienen menos ética que Dina y sus cirugías. Solo por Willax. Disfruta del espectáculo y la diversión. A las 2, Rodrigo y Gigi le ponen picante a tus tardes, amor y fuego. A las 4:20, los mejores consejos y tendencias con Andrea y Valeria. No, tenemos que ir porque el doctor Barba se está congelando aquí. Ya estoy enchalinado yo. Sí, pues, a ver, resulta que hay que cambiar, los que han comprado su vehículo y que tienen placas de rodaje anteriores al 2010, ¿no? Tienen que ahora cambiar por la nueva placa. Ahora bien, yo quisiera preguntar como ciudadano, ¿por qué? ¿Por qué hay que cambiar la placa? ¿Qué mejoras traen las placas nuevas? ¿Qué ventajas para el ciudadano van a tener las placas nuevas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué asumimos, ¿no?, los ciudadanos que tenemos que asumir un gasto pagando 136 soles con 40 céntimos por algo que se le ha ocurrido al Estado, al gobierno? Explíquenos cuáles son las ventajas y por qué tenemos que pagar nosotros el costo y no lo paga el Estado. Ya pagamos impuestos. Tercero, que me demuestren que el costo de la placa nueva, por último, a pesar de que no debemos pagarlo nosotros, que me demuestren cómo así las placas nuevas valen 136 soles con 40. De repente valen 20 y tantos soles, de repente valen 400. Que nos digan, que nos expliquen, que transparenten por qué es así. Porque claro, los que tienen que cambiar placa van a tener que informar del cambio a la compañía de seguros para que actualicen sus registros. Van a tener que actualizar el nuevo número de matrícula para mantener el servicio de los conductores. Y además, el trámite se tiene que iniciar en SUNARP para la asignación del nuevo número de placa para la nueva tarjeta de propiedad. De ahí solicitar a la APP la fabricación de la nueva placa y tras esto realizar el pago. Ya pues, Tragedia. ¿sabes qué? No hay derecho que nos maltraten de esa manera. Cola y plata y le meten la mano al bolsillo Sí, de la metiendo gente, la mano ¿no? al bolsillo,
1 millón de vehículos más o menos va a tener que cambiar de placa. Con 136 soles por vehículo, son 136 millones de soles que van a entrar al Ministerio de Transportes. Este es uno de los legados del ministro de Transportes, que ahora está de ministro de Economía. De Economía, sí. Muy bien, amigos. En fin. A ver, esta es la carátula del diario Expreso para mañana. Hay una entrevista a Fernán Altuve, que me imagino que debe ser muy interesante, y esta es una primera plana es que hay un problema ahí con el juez, el ex juez, ¿cómo se llama? Bueno, ha salido en una publicación y han comentado ya algunas cosas. Ahí parece que sí, tiene alguna cosa tendrá que explicar el señor Altuve. La razón, Odebrecht defiende faenón con fiscal, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Listo, amigos, tenemos que concluir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo, como siempre. Ya saben, a cuidarse, no solo de los ladrones, sino del frío también, ¿no? Y se quedan con Noche de Luna. Noche de Luna con Javier Luna. Pues no se lo pierdan.